Bendiciones, queridos hermanos. Le damos las gracias al Señor por esta nueva semana más que Él nos da para seguir viendo más de su amor, de su poder, de su bondad y también seguir recibiendo más revelación de su palabra a través de cada enseñanza que nos da el Espíritu Santo cada día. Y el día de hoy me toca compartir con ustedes la palabra profética para la semana, que estuve recibiendo justamente en estos días un mensaje de parte de Dios que me pidió compartir con todo su pueblo, porque es importante para nuestro crecimiento y madurez. A través de escudriñar la palabra y de recibir algunos mensajes y de ver el día de ayer también en un sueño algo que el Señor me mostró referente a este tema. Y el día de hoy también en una visión, una profeta que recibió, vio lo mismo que el Señor me estaba mostrando. Y justamente mientras oraba, pidiéndole justamente la palabra, me decía que muchos han aprendido a vivir en el Espíritu, pero no todos están caminando conforme al Espíritu de Dios. Y por eso me dijo que hablara de este tema porque es muy importante para este tiempo, para nuestro crecimiento y madurez. Y quisiera que me acompañaran a la palabra para entender un poco mejor qué es vivir en el Espíritu y qué es caminar y andar conforme al Espíritu. Vayamos a Romanos 8 del 1 al 4 y ahí podemos leer qué es lo que el Señor dice a través de su palabra. Y el apóstol Pablo justamente es el que le habla a la iglesia de Romanos y les enseña qué es vivir en el Espíritu. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Luego dice en el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sabemos que sí tenemos que vivir conforme al Espíritu de Dios, que es el que nos da la vida, y ya no estar bajo la ley del pecado y de la muerte, porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Es que tenemos que ir contra las cosas de la carne. Y muchas de las cosas de la carne tienen que ver con nuestras emociones, con nuestros traumas del pasado, que todavía no hemos superado, que todavía hay heridas profundas que el cristiano necesita confrontar a través de muchas pruebas que está pasando, que Dios está permitiendo que pase para que seamos confrontados. Y es por eso que muchos cristianos todavía no están maduros. Sí tienen comunión con el Espíritu Santo, saben orar, entran a la adoración, están en una relación con el Padre, pero todavía no aprenden a vivir conforme al Espíritu porque todavía no pueden enfrentar problemas personales, no saben todavía vencer la carne, todavía no han dejado las cosas de la carne. Y esto se refleja a través del fruto del Espíritu. Si todavía no estamos dando fruto del Espíritu, quiere decir que no estamos caminando conforme al Espíritu. Y esto lo vamos a ver en Gálatas 5. Quisiera que en sus casas puedan leer todo el capítulo completo de Gálatas 5 desde el 16 para adelante, donde habla justamente, el apóstol Pablo le habla también a la iglesia de Gálatas sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, ¿no? Entonces dice en el versículo 16, desde el versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahí dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y comienza a decir toda la lista de las cosas que no son de Dios, sino que son de la carne. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí está la clave por la que muchos del pueblo de Dios no están viviendo todavía en el reino. Hay
hay una gran diferencia, ser gente de reino y ser solamente gente cristiana religiosa. Todavía están bajo la ley del pecado y de la muerte, y por eso siguen teniendo conflictos espirituales y no pueden entrar en una madurez. Luego dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y en el número 25, el versículo número 25, dice exactamente lo que Dios me dijo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, en este versículo nosotros podemos ver específicamente que hay una gran diferencia entre vivir en el Espíritu y caminar conforme al Espíritu. Porque caminar conforme al Espíritu significa ya dar frutos del Espíritu. Entonces podemos ser muy espirituales, pero todavía no estamos dando los frutos del Espíritu. Y esa es la gran diferencia de saber aprender a caminar en el Espíritu. Nosotros, Dios nos ha dicho que somos como árboles plantados sobre corrientes de agua. Y sí es cierto, ya muchos ya están plantados. Pero ¿por qué muchos no pueden dar fruto? Y es por causa de muchas pasiones y deseos que aún no han sido crucificados en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser así como este árbol. Ese es el diseño de Dios, ser árboles rectos dando fruto, mucho fruto. Y ese es el plan de Dios. Él quiere que nosotros fructifiquemos, que nosotros nos multipliquemos para que Él traiga más abundancia. Pero nosotros todavía no hemos vencido muchos deseos de la carne, todavía estamos con problemas emocionales, todavía nos afectan ciertas cosas. El Señor me mostró justamente que aún hay familias que están en conflictos, hay falta de perdón, hay problemas de rechazo, hay un espíritu de ofensa trayendo conflictos. La gente todavía no ha entregado, no ha rendido su carácter al Señor. Hay heridas profundas que están marcando al pueblo de Dios y todavía no lo pueden superar. Dios no está interesado en vernos sufrir, pero lamentablemente vamos a tener que sufrir si no nos sometemos a pasar la prueba y a dar el fruto. No va a poder pasar, no vamos a poder dar fruto. Y si no damos fruto, no vamos a prosperar y no vamos a ser usados para la gloria de Dios. Justamente en esa visión de esa profeta, dice que el Señor le mostró que había un jardín grande, 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 grande. Y en ese jardín había varios árboles. Y justamente unos tenían el fruto grandes, un fruto que era delicioso para comer, pero era grande, grande, grande. Pero los otros árboles tenían frutos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Se habían quedado así, enanitos. Y el Señor justo le hablaba y le decía que Él está llamando a la madurez a su pueblo, que ya Él tenía muchas cosas para dar a su pueblo, pero que todavía su pueblo no había entendido qué es dar fruto del Espíritu. Entonces, justamente en cada uno de esos frutos que hemos mencionado del Espíritu, vamos a tener que atravesar pruebas, porque nada nos va a venir por obra y gracia de una forma gratis. Gratis solo nos viene la salvación, que eso es por gracia, es lo que recibimos por gracia. Pero el fruto del Espíritu necesita nacer, necesita producirse en el Espíritu. Y en eso tenemos nosotros que trabajar, es cuestión nuestra. Entonces, si le estamos pidiendo más amor al Dios, Dios nos va a llevar a una prueba de amor. Y esa prueba comienza en casa, comienza con tu esposo, comienza con tu esposa, comienza con tus hijos, comienza con tus hermanos. Si aprendes a superar esta prueba en tu casa, lo vas a tener en tu iglesia, en la iglesia con tus hermanos, lo vas a tener en tu trabajo, a través de las pruebas de amor, hasta que aprendas a amar como Cristo te amó a ti. Lo mismo es para la paciencia no nos viene como por varita mágica. Si nosotros necesitamos más, dar fruto de la paciencia nos va a hacer esperar más. ¿Y qué significa solo esperar? No significa estar esperando sentados, sino alabando al Señor, confiando en sus promesas, teniendo paz en medio de la tormenta. Y lo mismo también para la fe.
También, si le pedimos al Señor que nuestra fe crezca, obviamente que nos va a dar las pruebas de fe. Si no pasamos esas pruebas, no va a crecer nuestra fe. Y no son fáciles las pruebas. Cada prueba es agua, fuego, pasar por las aguas, pasar por el fuego y así. Y someternos sobre todo a la poda, porque para que esos frutos nazcan, para que nuestras hojas estén verdes y estar florecientes, necesitamos pasar los procesos de limpieza y purificación. Entonces hay mucho pueblo de Dios que está sufriendo, que está padeciendo, pero no porque el Señor se complazca en verlos sufrir, sino que es que no se someten a pasar las pruebas. No entienden cuál es el propósito de cada prueba. Tienen que preguntarle, Señor, ¿cuál es el propósito de esta prueba? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, aprende a amar a tu hermano, aprende a perdonar. Y caminar en el Espíritu es eso. Es aprender a caminar en amor, es aprender a caminar en fe, es aprender a caminar en paciencia, es aprender a caminar en el perdón, es aprender a caminar con bondad, es aprender a caminar con dominio propio, no alterándonos, ni enfureciéndonos, ni intercándonos, nada. Es aprender a sujetarnos a que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, oro para que esta palabra sea reargullida dentro de cada uno de nosotros y que podamos analizar en qué área estamos todavía batallando y no hemos aprendido a dar fruto. El Señor se complace en ver nuestra alabanza, se complace en ver nuestra oración cada día, pero que tenemos que someternos, sujetarnos a su espíritu. Ya no que la carne nos venza, ya la carne tiene que morir. Si es necesario hacer ayunos, háganlo. Si es necesario morderse hasta la lengua, háganlo. Y no dejen que la ira esté sobre ustedes. No maltraten a sus hijos, no vayan en ira contra sus hermanos y también respeten y valoren a sus esposos, esposas. Es importante aprender a caminar con esto para dar buen testimonio. Por eso, queridos hermanos, les invito a que sigamos meditando en esta palabra para poder entrar en esa etapa de madurez dentro del pueblo de Cristo. Oro para que el Señor, esta palabra, esté plenamente fundamentada en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, para aprender a caminar conforme al Espíritu de Dios. Muchas bendiciones y que tengan una feliz semana.